Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Tengan todos y cada uno de ustedes. Envío muchos brillos, muchos abrazos a distancia a ti y a tu familia. Hoy quiero hablarles de un libro que se llama Atmósferas. Este es un libro que realmente me conmovió, que me despertó muchas cosas, me hizo pensar mucho. Y este libro es Atmósferas, es del arquitecto Peter Zumthor. Entornos arquitectónicas, las cosas a mi alrededor. Este es un libro sobre un análisis muy profundo del edificio, del interior y el entorno que hay en él, el cual se crean ambientes en la vida de los seres humanos. El arquitecto Peter Zumthor es un arquitecto suizo y aproximadamente tiene 73 años, si no me equivoco. Sigue en vida afortunadamente y tiene obras muy agradables. Me metí a investigar sus obras. Él entiende la arquitectura a un nivel más allá que solamente la forma estética o formal. Él busca integrar la arquitectura tomando en cuenta siempre los 5 sentidos del hombre y pienso que eso deberían de hacer todos los arquitectos, todos los profesionistas, porque es clave, porque los seres humanos somos seres emocionales. También somos seres racionales, pero somos más seres emocionales. Y empezando por el tema de atmósferas, el entorno arquitectónico es un juego de dar para recibir. Es decir, un espacio o la arquitectura debe de conmoverte, debe de crearte sensaciones, despertar, que sientas una emoción y es el estado de ánimo de quienes lo visitan, viven, pasan o dejan envolver por el lugar agradable. La atmósfera es una categoría estética. Es que el edificio te conmueva o no a primera impresión, como es en el caso de las personas, al entrar, que te puede hacer sentir algo, que puedes hacerte sentir alegría, conexión, algo asombroso, muchas cosas. Habla de un nivel muy alto que es la sensibilidad, que es una palabra clave para un arquitecto. La sensibilidad es una palabra que lo debes de tener siempre en cuenta. La magia de lo real, ver un lugar, pensar cómo puedo yo proyectar algo así, cómo puedo hacer que sientas algo. Es la capacidad de un templo para crear emociones. Por ejemplo, algo extraordinario que yo puedo ver es la capacidad de un templo de crear emociones, de levantar emociones. Y este es un gran ejemplo del templo de Santo Domingo de Guzmán, que está ubicado en la ciudad de Oaxaca. Y la primera vez que tú llegas a este lugar, cuando entras, yo lo que he sentido o lo que sentí es asombro, grandiosidad, una conexión con la religión católica y empatía. Por ejemplo, las iglesias se diseñan con muros o techos muy altos, esto representando grandiosidad, entre otros muchos aspectos. El cuerpo de la arquitectura pues se compone en un sistema base de muros de carga, que en este caso, a través de muros, castillos, las traves o cadenas o dalas de desplante, cadenas de cerramiento, las losas, los firmes, y esto también debe de sentir algo sensorial. La consonancia de los materiales, la presencia y el peso que tiene un material. Lo primero que debes entender es que psicológicamente un material también tiene un peso visual y al igual que antes de proponer un material en un plano o en un render, debes de imaginártelo aplicándolo y cómo tú te sentirías en ese espacio si estuvieses ahí. Y ya posteriormente mandarlo en el plano de acabados y te hace sentir algo agradable. O encuentres algo que quieras hacer que la gente sienta. Y los materiales pueden hacerte sentir mejor, como se aplica, por ejemplo, un muro de piedra, un muro totalmente liso, el color con acabado mate y acabado semibrillante o brillante. El sonido del espacio. El sonido del espacio el espacio funciona como un gran instrumento que tiene que ver con la forma, la superficie,
de los lugares. Un lugar tranquilo, es hermoso. Hoy en donde vivimos en espacios muy ruidosos, por ejemplo, en un edificio, en una casa habitación, muchas veces pues descuidamos esa parte del aislamiento acústico o acondicionamiento acústico y se escucha mucho ruido en el espacio interior, por ejemplo, desde el vecino, desde los carros que andan ahí, desde muchas cosas, y debemos de ser muy, muy, muy sensibles para tomar en cuenta todos esos aspectos. Por ejemplo, los auditorios, la forma escalonada, la forma curva en algunos lugares, todo eso responde a una necesidad acústica. Y el sonido, entenderlo desde cómo se cierra una puerta, cómo te sientes hablando con un amigo o en grupo. Eso es algo indispensable a tomar en cuenta. El tener aislamiento acústico y acondicionamiento acústico te hace sentir paz. El diseñar un espacio que sea privado o no, esto siempre debes tomar en cuenta. La ubicación de cada uno de los espacios es clave en la arquitectura, porque esto puede tanto mejorar o perjudicar. Por ejemplo, la ubicación de una sala y al lado tener un estudio, pues puede hasta cierto punto generarse ruidos y afectar al cuarto de estudio. Si no tienes o si no lo resuelves de manera acústica, te puede afectar. La temperatura del espacio, debemos entender que cada uno de los espacios ya tienen una determinada temperatura, desde la orientación, la iluminación y ventilación a través de las ventanas, se genera una temperatura en el lugar, que se sienta más frío o calor. Por ejemplo, los materiales también, o las vigas, elementos estructurales, las vigas de madera, refrescan la zona y el acero hace que sea más frío. Pero si hay presencia de iluminación sobre el acero, pues hace que se caliente. Es algo que se define, pues, de acuerdo a la orientación, iluminación, muchos más aspectos. Debemos entender, por ejemplo, la ubicación de una recámara. La mayoría de las veces se busca orientarlo al este. ¿Por qué? Porque la iluminación este es cuando apenas va saliendo el sol. Este ilumina naturalmente, empieza a calentar el espacio y da un confort térmico muy agradable en el interior de la recámara. Y son algunos puntos claves que también debes tomar en cuenta. Desde orientación, árboles para protegerte de la iluminación en un lado oeste, por ejemplo, o una orientación oeste. Son puntos claves que debes tomar en cuenta. También el proponer aleros también te protege de la iluminación o de la radiación solar excesiva. Las cosas a mi alrededor. Ver cada una de las cosas que hay en una casa y ver cómo te recibe o ayuda. El ver las flores, por ejemplo, que existan libros, cómo adornan el espacio. Son los detalles que tú añades ahí, son los que hacen la diferencia. Entre lo sosiego y la seducción, la arquitectura es un arte espacial y arte atemporal. Y debemos de cuidar cómo se mueve la gente en el vestíbulo. Que no sea un laberinto, que no sea un rompecabezas, que no sea un lugar que no sea agradable el caminar, o que sea un lugar, que no sea un lugar que sea muy difícil de circular. La persona o las personas no debemos de generar que corran buscando la puerta. Por ejemplo, de cine, así debe ser que se produzcan las cosas con naturalidad, la sensación de naturalidad al mover, la tensión entre el interior y el exterior. Los edificios siempre comunican algo, es decir, pueden embellecer la zona y decirme, mírame aquí, pensar qué quieres mostrar, o en el interior vean. Y aquí se muestra un ejemplo, pues la ventana, la vista se enmarca y se ve el interior. Se muestra desde el exterior un bello jardín aquí en el interior. Las escaleras, cuando vas subiendo, pues es algo agradable porque se ilumina y se ventila naturalmente. Los grados de intimidad, el tamaño del edificio, qué te hace sentir al cruzar una puerta, el picaporte, si es muy grande o es muy alto, esa sensación de que pertenezco al lugar. Porque una puerta es un elemento de transición a otro espacio.
Y debemos entender que cada uno de los espacios, una puerta define muchas cosas en cuanto a circulación. Por ejemplo, si tú ubicas, debemos de tomar en cuenta desde cómo abate la puerta, el dónde lo ubicas. Regularmente se ubica en cerca de las esquinas o en la intersección de muros, en una esquina se ubica una puerta, pero a veces también se ubica en la parte céntrica del plano vertical un muro, un paramento, pero debemos de entender cuándo sí y cuándo no, para no generar circulaciones excesivas o circulaciones sin sentido. La luz sobre las cosas. La luz y la sombra debemos de entender cómo se ilumina un espacio, porque nosotros como arquitectos somos diseñadores, somos quienes decidimos o creamos cómo se realiza la iluminación. No decidimos todo eso porque un electricista simplemente solamente va a hacer la instalación. Nosotros creamos esa magia. Debemos entender el juego de la luz en los materiales. Cómo se comporta esto con los colores y cómo cambia los colores en muros blancos. Por ejemplo, en los muros blancos es algo extraordinario el color o el acabado de color blanco. Este genera muchos colores durante el día. Por ejemplo, en la mañana, color azul, blanco, amarillo, rojo en las tardes. Y así va cambiando. Y también la iluminación artificial. Pero esto es clave. Por ejemplo, una vez en una entrevista de Ricardo Legorreta, yo escuché que él decía que cuando en una zona oficina de empleados, donde tienes empleados, si no hay una buena ventilación e iluminación natural, los empleados renuncian más rápido porque no se sienten cómodos, no se sienten en confort. Y la luz debe de percibirse como algo más divino, que puede crear espiritualidad. Por ejemplo, las obras de Carlos Mijares Bracho, la obra de la capilla, es un claro ejemplo que puedes investigar de la divinidad, cómo él hace que la luz cree algo divino en cuestión de religión. Y esta magia lo podemos aplicar en la arquitectura y ver el amanecer y esa luz es lo mejor. Debemos de hacer esos procesos como arquitectos, como ingenieros, como cualquier profesionista debemos tomar en cuenta eso o debemos tratar de hacer esas pequeñas observaciones a la naturaleza. La arquitectura como entorno. Debemos de tratar que un edificio se integre al entorno, porque un edificio es muy importante para cada persona, porque tal vez ahí empezó o conoció a su primer amor. Debemos de hacer sentir bien las personas, que se sientan en poder, que hacen lo que aman dentro de los espacios. La coherencia es de que todo lo que hagas es que tenga una justificación, todo lo que propongas una razón de uso. Y la tarea más noble de la arquitectura es ser un arte útil. Como yo lo decía, en mi propio concepto de diseño es crear, para mí es crear, la capacidad de crear. Un arquitecto es un creador y todo lo que debe de hacer, todo lo que hace, es con un propósito muy profundo de ayudar, que haga que ayude y cambie la vida de las personas para bien. Y la forma, la forma, debes entender que si una maqueta no conmueve, se empieza de nuevo hasta que haga sentir algo. Y la forma es una consecuencia de muchos puntos clave, que es el sonido, el color, la temperatura, materiales, construcción, anatomía, etcétera. Y todos estos ingredientes generan la forma. Y aunque hay muchas maneras de generarla, pero esto es algo de manera integral de cómo nosotros podemos generar la forma, que el interior y el exterior creen o una sensación agradable de cobijo o de protección. Y como último punto quiero añadirte que siempre tengas presente que la arquitectura es arquitectura sensorial. Los seres humanos somos seres emocionales, como te decía, y seres racionales. Y debemos tomar en cuenta los 5 sentidos. Pues la mayoría de las personas pues vende sus proyectos a través de la estética.
que sea muy agradable, que sea bastante bien, pero tal vez, y a lo mejor no, pues se descuidan temas como lo que te hace sentir en el lugar. Debes de tomar en cuenta los cinco sentidos, que es la vista, el oído, el gusto, el tacto y el olfato. Todos esos puntos claves son característicos para que sea un diseño arquitectónico integral de un proyecto. Y todos esos puntos debes tomarlos en cuenta para cualquier cosa, no nomás en arquitectura, en cualquier área de cualquier profesión que tengas, debes tomar en cuenta todo esto. Esto es todo por hoy, chicos. Me dio mucho, mucho gusto compartir esto con ustedes. Muchas, muchas, muchas gracias.